¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de Duarte, que es un emprendedor y un líder, y damos la otra, Toussaint, entonces vemos que en esa época histórica nace cuando Juan Pablo Duarte. 26 de enero del año 1813. Por eso este año estamos cumpliendo ¿cuántos años? 200 años. Entonces, Duarte nace justamente el 26 de enero de 1813, en una época de grandes transformaciones y cambios que vivía la humanidad. Ustedes son estudiantes del bachillerato, ¿verdad? Ustedes imaginaron y le dieron que antes de Duarte nacer, ya en el siglo XVIII, había lo siguiente: 13 colonias de los Estados Unidos se proclamaron como independientes. ¿De quién? De Inglaterra, ¿verdad? Entonces, eso ocurre en el año 1776. Duarte no había nacido todavía, pero esos vientos van a incidir en la vida de Duarte. Entonces, luego se produce la Revolución Francesa, que es la revolución más trascendental que ha tenido la humanidad. ¿Por qué la Revolución Francesa ustedes la consideran como la revolución más trascendental? ¿No tiene una idea? Porque hablaba de democracia y libertad. ¿De todo qué? Los hombres y mujeres. O sea, era la revolución que garantizó los derechos de todos los seres humanos. Entonces, de ahí es la gran importancia de la Revolución Francesa, que ocurre ¿en qué año? 1789. Estoy tirando números a ver si ustedes me van a equivocar. Entonces, asimismo, no obstante, mientras estaba ocurriendo ese gran acontecimiento, existió una revolución que es una revolución que se denomina la revolución antiesclavista. Esa revolución ocurre ¿en qué año? 1801, que logra y dura hasta el año 1804 hasta conquistar su independencia. ¿Qué país? Haití. Perfecto. Entonces, esos tres acontecimientos históricos marcan un hito en la humanidad. Tengan esos datos presentes. Si ustedes hoy en día no son esclavos ni esclavas, se debe a la Revolución Francesa, porque los seres humanos eran esclavizados y el que compraba un ser humano lo trataba como una mercancía. Podía venderlo, podía matarlo y podía darle golpe, no darle comida y no pasaba nada. No podía coger para la fiscalía ni para la justicia porque no había. ¿De acuerdo? Entonces, con la Revolución Francesa, todos los derechos comienzan a aparecer, donde se proclamó la igualdad del hombre y la mujer. No importa entonces el color, la religión, ni nada por el estilo. Entonces, gracias a la Revolución Francesa, ocurre la revolución que la presiden los haitianos y logran su independencia. Entonces, con la Revolución Francesa, usted se acuerda que había un rey que se llamaba el Rey Sol. ¿Se acuerdan de él? Que era el famoso Luis XVI, que procedía de la familia Borbona. La familia Borbona gobernaba España y gobernaba simultáneamente a Francia. ¿Qué ocurre? Cuando surge la famosa revolución, la cabeza de Luis XVI se la cortaron, para que vamos en un lenguaje claro. Entonces, ¿qué ocurre con esa decisión? Efectivamente. ¿Quién gana esa guerra entre Francia y España? La gana Francia. ¿Qué ocurre en ese momento? Que hubo que entregarle la otra parte de la isla que le quedaba. O sea, ustedes saben que estamos divididos en dos. Había una parte que estaban los haitianos
y que eran los que en ese momento pertenecían a Francia, y la otra parte pertenecía a España. Hubo que cederle esta parte que se conoce como la parte oriental. ¿Por qué tal oriente? ¿Qué significa el oriente? Jesús nació en el oriente, para que damos en datos históricos. No es celeste. Y el occidente, ahí se cae, ya tiene la explicación. Entonces, se decide en ese momento, gracias a esa misma Revolución Francesa, porque todo tiene algo positivo y algo negativo. Con la Revolución Francesa, cuando Napoleón entonces comienza su gran conquista, nosotros perdemos, España pierde esta parte de tierra. Entonces, eso ocurre en esos momentos. Pero no obstante eso, señores, el dato histórico no se queda ahí. España gobernó la República Dominicana por 340 años. No le luce muchos años. 340 años. Pero tampoco Francia se queda atrás. Francia gobernó República Dominicana, lo que sería la República Dominicana, 13 años. Estamos observando dónde que nosotros queremos llegar, donde Duarte. O sea, nosotros era un pedazo de tierra que quería, venía y lo ocupaba y hacía lo que quería con él. ¿Se comprendió? Entonces, ¿qué surge? Un pensador y dijo, no, esto no puede seguir así. Y fue un muchacho igual que ustedes, para que estemos claros. No fue un viejito como yo, ni como el gran maestro que tengo aquí a mi hermano Carlos Jiménez, que es escritor, maestro de más de 26 años dando clase. Fue un muchacho que se concibe la idea de lograr la independencia. Entonces, también ocurre que en ese momento, ese personaje, como hemos hablado, previo a eso, ustedes saben que en 1808 hubo una revuelta de este lado que la presidió Juan Sánchez Ramírez. Ustedes saben que esa conquista se llamó, ¿cómo se llamó? La batalla de Palo Hincado. La primera golpiza que recibe en América Napoleón Bonaparte, que fue uno de los emperadores más contundentes, la consiguió de este lado de la isla. Le ganamos. En ese momento, 1808, la famosa batalla de Palo Hincado, comandada por Juan Sánchez Ramírez, que hay una calle también, que está la que nos lleva a la UAS. Entonces, ¿en qué época nace Duarte entonces? Nace en la época de la España boba, porque Juan Sánchez Ramírez, en vez de decir, bueno, somos un país libre e independiente de toda potencia extranjera, como dijo Duarte, lo que hizo fue que volvió al colonialismo, volvió para España. España, protégenos. España no podía ni protegerse ella misma, menos podía protegernos a nosotros. Estaba en una crisis como la que tiene en estos momentos, o peor. Entonces, ¿qué pasa? Que pasa el tiempo, no llegaba nada de España, los que vivían de este lado, les faltaba de todo, y la gente que siempre vive buscando cosas, le dijo, bueno, esto es una España boba. Y ustedes se han comido su sopa boba, no, que no tiene carne. Entonces, por eso le pusieron la España boba. Entonces, señores, la independencia efímera de 1821, Núñez de Cáceres la proclaman, pero tampoco comete un grave error. Núñez de Cáceres era un hacendado, un empresario, entonces dejó la esclavitud. Nuevamente la gente podía seguir siendo esclavo. En ese contexto entonces ocurre ese hecho lamentable. Bienvenidos los que se integran de nuevo. Entonces, Duarte para esa época, 1821, tenía apenas 8 años. Su inteligencia era inteligencia tierna, noble. Era un niño de 8 años. Pero esos acontecimientos históricos marcan a Duarte. Entonces, Duarte, gran episodio, mi amigo Toussaint, ocurre que, no, puedo abrir la cámara, que lo veo a usted nada más entre pantalla, después la gente lo que va a leer y se va a aburrir. Entonces, Duarte
a los 17 años, esto ocurre, recuérdense que ¿en qué año nace Duarte? 1813, y si se va a los 17 años del país, ¿qué año era ese? 1830, en matemática también, 30. Duarte, con apenas 17 años, es invitado por un pariente llamado José Pujol y autorizado por su padre viajar a Nueva York. De Nueva York va a estudiar inglés, que es bueno, siempre es importante aprender otros idiomas. Allá estudié inglés. Asimismo, pasa inmediatamente a Inglaterra. ¿Dónde surge el inglés? ¿No es Inglaterra? Entonces, pero recuérdense que Estados Unidos fue colonizado y eso provocó que su idioma que quedara era el inglés, como nosotros con el español. Al ser colonizado por España, nosotros nos queda el español. Entonces, asimismo, Duarte, después que está en Inglaterra, pasa a Francia. Y también en su recorrido va a España. Pues Duarte pasa 4 años estudiando entre Estados Unidos, específicamente Nueva York, y Europa, los 3 países señalados, Inglaterra, Francia y España. Pero Duarte fue testigo de la protesta contra el resurgimiento de la monarquía europea en 1815 a 1830. O sea, para que usted vea que la historia a veces se repite. La historia es cíclica. Ustedes que les gusta la historia, damos un paso de gigante, pero a veces retrocedemos de nuevo. Con la Revolución Francesa se quiso eliminar la monarquía, pero todavía hay monarquía. Yo veo que todavía ayer, veo en un periódico acá, que en Francia hay un nuevo rey y una nueva reina, que es procedente de la reina de Argentina. Entonces, o sea, que los sueños de reyes, princesas, están vigentes. Pero ya hoy en día, los reyes existen, pero no mandan, que es la gran ventaja. Es algo decorativo prácticamente. Entonces, salvo algunos, por ejemplo, el caso de España, el rey de España, por lo menos lo que viene siendo aquí el secretario de las Fuerzas Armadas, ese personaje que cuando va a declarar la guerra contra un país, él tiene que autorizarlo. Pero hoy en día no tiene la hegemonía que tenía en esos momentos. Entonces, Duarte, si se va en el año 1830 y pasa 4 años, ¿en qué año vuelve para acá de nuevo? 1834, correcto. Entonces, ¿qué ocurre acá? En 1834, que Duarte viene con su cabeza preñada. Sí, la cabeza se preña. ¿Por qué no? De ideas positivas. Viene, bueno, conozco que aquí la gente es libre. Aquí yo veo que la gente hace lo que quiere, siempre y cuando no daña al otro. Entonces dijo, bueno, yo no puedo seguir siendo esclavizado, ni mi familia, ni mi país. Entonces comienza a luchar por la independencia. ¿Y ustedes creyeron que fue fácil eso? Cuando él viene, ¿quién lo recibe? Los muchachos de nuevo. Pero nosotros los viejitos, que pertenecían ya por formación a la clase de poder de la oligarquía haitiana, ¿qué hicieron? Se resistieron. La oligarquía no apoyó a Duarte en su principio. Entonces, pero Duarte no fue y dijo, bueno, yo fracasé. No, esto es lo contrario, vamos a emprender varios proyectos. Y para que ustedes tengan una idea, señores, cuando yo le hablé de Duarte, que tenía la cabecita preñada, para su conocimiento, ¿cuánto trabajo realizó Duarte durante su vida? Ese dato nos lo han dado en la escuela. Pues Duarte trabajó en 11 empleos. Y en los 11 fue triunfador. 11. Y me permito citar al maestro Enrique Patín Veloz. Dice que sus 11 trabajos consistieron en los primeros. Número 1, para conseguir el mejor trabajo, lo primero que hay que hacer es estudiar. Duarte, desde a los 6 años, aprendió a leer y a escribir. A los 6 años. Ese mismo Duarte se acostaba a la 1 de la madrugada estudiando. Hoy en día ustedes le ponen una tarea, yo que soy maestro,
y nos vamos a internet. En esa época no había internet.